Vamos con el origen de la agricultura. En este caso lo que vamos a ver es algunas de las especies más características que vamos a encontrar en cuanto a las especies domesticadas, ¿sí? Bueno, uno de los casos más resonantes y que incluso es una de las especies que más se utilizan en nuestra cocina hoy en día a lo largo de todo el mundo y que ha sido adoptada por muchísimos países es el caso del maíz, ¿sí? El maíz sería el resultado justamente de la hibridación natural y entre cruzamientos frecuentes con el teosinte silvestre, que es una variedad de especie de un pasto, ¿sí? De una pastura que es el sea, ¿sí? Y que es el sea maíz, el teosinte es el pariente más cercano conocido hasta hoy en día. Fíjense, ahora les voy a mostrar una imagen de lo que sería el teocintle y la domesticación, los maíces domesticados. Fíjense, acá, bueno, primero que nada, bueno, vemos lo que sería el masculino y el femenino, porque las variedades, el teocintle es hermafrodita, se autopoliniza. En el caso del maíz tenemos, hubo una reproducción sexual que tuvo que ser en algún momento parte de la manipulación de los grupos sociales, pero fíjense el engrosamiento y esto que hablábamos con el surgimiento del raquis, ¿sí? Y el surgimiento de las hileras y de cómo se fue seleccionando estos granos, estas semillas, para que sean cada vez más de mayor cantidad, con mayor cantidad de almidones por dentro y de una forma más ordenada, ¿sí? O sea, no cabe duda de que hoy en día, pues, si observamos esto, indistintamente vamos a creer que se trata de un maíz en mal estado y demás, pero se trata justamente de una fase evolutiva intermedia y bueno, obviamente a lo que llegamos hoy con lo que se considera el maíz moderno. Fíjense, entre lo que vamos con el silvestre hasta el maíz moderno, ¿sí? Lo que los botánicos han debatido son dos hipótesis que difieren en qué especie y variedad de teocinte es el genéticamente más adecuado para la hibridación, ¿sí? ¿Y en qué forma se dio esta? Entonces, lo que se considera es que la domesticación debió iniciarse en Mesoamérica, dado que allí es donde está la evidencia del maíz arqueológico más temprano, y que eso también es el lugar donde se encuentran las poblaciones actuales de teosinte silvestre, ¿sí? Las dotaciones para los marlos de maíz de Gillana Kitts, donde trabajó Ken Flannery, arrojaron las fechas más tempranas conocidas hasta hoy por el maíz, que es 5420 y 5410, ¿sí? Pero los autores consideran que la domesticación se tuvo que dar en otro lugar y que está más cercano al área del ancestro silvestre, en tanto que no hay silicofitolitos o fitolitos, ¿sí? Ni macrorestos en los niveles más tempranos de la cueva, donde sí hay evidencia de otros vegetales cultivados, como es el caso del zapallo, ¿sí? Entonces, todavía hay una controversia en cuanto a el tipo del ancestro silvestre y el momento en el cual se da. Todavía estamos en instancias de que la arqueología pueda encontrar el lugar donde estuvieron esta fase de experimentación, ¿sí? Y esta imagen es para mí muy elocuente de lo que puede llegar a ser la experimentación. Esta imagen es de un lugar donde yo estuve trabajando parte de mis investigaciones, que es en la puna de Catamarca, ¿sí? Y acá lo que ustedes ven es una plantación de maíces, ¿sí? De dos tipos de maíces, los maíces que están hacia la izquierda y son un maíz criollo, que es una hibridación local, y este es un maíz peruano, ya adaptado en la región. Acá estamos en nada más y nada menos que 3.200 metros sobre el nivel del mar. Sí, o sea, en el altiplano, fíjense, allá se ve abajo una laguna de altura, totalmente salitre, y la vegetación que hay en los costados. Hasta aquí, después
de 8.000 años ha llegado a la experimentación del maíz, ¿sí? Sin lugar a dudas, y no estoy hablando de, de grandes corporaciones ni de la NASA llevando eh, eh, sembrados de maíz al espacio ni nada. Lo que estoy hablando de campesinos que lo han hecho con sus conocimientos ancestrales a lo largo de muchos años. Y acá lo que ven abajo es una de las plantas que voy a hablar ahora, que es la Solanum, ¿sí? Las papas. Pero ahora me toca hablar del zapallo, ¿sí? O las calabazas, la cucúrbita. La fecha más temprana es del 8.990 a 6.980 antes del presente y es muy anterior al maíz. También en Sudamérica hubo varios centros de domesticación independientes que fueron independientes del mesoamericano. Eso es lo que nos está hablando desde que evidentemente las zonas de origen o del lugar donde se dio las primeras experimentaciones todavía está por descubrir, ¿sí? Y las variedades obviamente son infinitas, incluso acá en el noroeste argentino se habla de un posible centro de domesticación en lo que sería el área de Jujuy, ¿sí? A partir de lo que se conoce como el zapallito de tronco o el zapallito verde, ¿sí? Es una variedad en la cual se encuentra en esta región y con una antigüedad bastante grande respecto a otros lugares, ¿sí? Piperno, Dolores Piperno y su equipo ha demostrado con el análisis de los fitolíticos silicios que la cucurbita, ¿sí? Los zapallos, las calabazas estuvieron presentes en estado domesticado en el norte de Sudamérica en épocas tan tempranas como los 7.000 años antes del presente y posiblemente con los 9.000 años antes del presente, ¿sí? La verdad de estas hipótesis empieza a fortalecerse con los resultados recientes que hay en el Valle de Nanchoc, en el caso de la costa peruana, donde se han encontrado restos de la cucúrbita moschata, que es el famoso anco, ¿sí? Que tiene un fechado de 9.240 años antes del presente, y también hay evidencias obviamente de los maníes del 7.840, la quinoa con 8.000 años antes del presente y también variedades de fibras de algodón de 5.400, ¿no? Estas fechas son casi coincidentes con el inicio de la agricultura en el cercano oriente y con el momento en que los egipcios empiezan a utilizar el algodón, ¿sí? En Panamá se han encontrado granos de almidón en algunos artefactos de molienda, de especies de marantáceas, batatas, sí, que quizás una de las evidencias más antiguas, en el caso también de maíz y de mandioca, que están datados entre los 7.800 y los 5.000 años antes del presente. Y esto lleva a los autores a mantener las ideas acerca del papel crucial de las tierras bajas selváticas en el origen y la distribución temprana de estos cultígenos domesticados o en vías de domesticación o en alguna etapa de experimentación, ¿sí? Y la tendencia parecía justamente confirmarse con el seguimiento de líneas genéticas de las especies silvestres y las domesticadas de las cucurbitáceas, ¿sí? Ahí vemos una imagen de la mandioca, acá arriba, ¿sí? Es muy común en el noreste de nuestro país, riquísima para comer. Y abajo tenemos una imagen de los tubérculos, ¿sí? Algo que es muy característico que constituyó un centro de domesticación en lo que se conoce hoy como el área circumpuneña, ¿sí? Meridional, del altiplano meridional, en lo que hoy ocupa sobre todo la República de Bolivia, ¿sí? En particular, la papa, Solanum tuberosa, ocupó el primer lugar, pero en esto también se sumaron otros tipos de tubérculos, como el caso de la oca y del uyuco, ¿sí? En Mesoamérica, las especies domesticadas de Solanum son muy tardías, ¿sí? El sitio más temprano que se considera no supera los 300 años
de Cristo, ¿sí? Y en Sudamérica, en cambio, la evidencia de Papa y Uyuco está desde fechas tan tempranas como el 8000 al 6000 años antes de Cristo, y el 8000 al 7500 para la cueva de Guitarrero y el Ayacucho en la Sierra Peruana. Entonces, la verdad, lo que está mostrando que la antigüedad es tan grande en Sudamérica, lo que evidenciaría su domesticación en periodos incluso antes a estos, ¿sí? De todas maneras, aún no está identificado concretamente el lugar de donde se ocurrió el proceso de domesticación, pero para el 6000 ya había una producción de estos tubérculos, ¿sí? Acá vemos una imagen de los tubérculos, una imagen a la derecha, un dibujo de tipo biológico, científico, y acá tenemos imágenes, esto de la papa, acá, es un vaso de la cultura mochica, y estos dibujos de acá tenemos el izaño, la oca y el uyuco tomada de pinturas sobre alfarería también mochica, ¿no? Y fíjense las variedades, o sea, se han por lo menos identificado 200 variedades diferentes de tubérculos en lo que es la cuenca del área del lago Titicaca, ¿sí? Lo cual señala de que hay una gran antigüedad, ¿no? Huyent y colaboradores, a partir del hallazgo de cáscaras y almidones de Solanum maglia, en el 13.000 años antes del presente, postulan que la variedad de Tuberoson pudo haber sido domesticada originalmente en los bosques húmedos del Chile centro-meridional, mientras que la variedad Solanum andígena pudo proceder de un centro de domesticación en las laderas altas de los Andes peruano-bolivianos con una distribución hasta la Argentina, ¿sí? Los macrorestos de Solanum especies son muy similares a los de la papa andina cultivada actualmente, que es una papa pequeña, injustamente nombrada como papín francés o papín, así, ¿sí? Son las variedades más pequeñitas, pero aún hoy en día no se conocen sus ancestros silvestres, por lo cual eso está todavía y es materia de investigación, ¿sí? El caso del poroto o el frijol, ¿sí? Para los mexicanos, que es el Phaseolus vulgaris, la existencia de variedades silvestres en el pedemonte oriental surandino y los hallazgos de macrorestos en contextos tempranos han llevado a proponer o al menos un centro de domesticación sudamericano. En la costa y puna peruanas aparecen entre los 3.400 a los 2.100, mientras que en Argentina recién están presentes en el 700 después de Cristo como macro restos de semillas, ¿sí? Con lo cual quiere decir que el ingreso a Argentina fue muchísimo más reciente. Otros tipos de cereales, en este caso es un pseudo cereal, que es el caso de la quinoa, ¿sí? Que hoy en día por todo el movimiento nutricional New Age se ha puesto bastante de moda, que es junto con otros tipos de pseudocereales, como el caso de la kiwicha, constituyeron un fuerte alimento en capacidad nutricional que por un tiempo estuvo a punto de perderse, pero que también es muy importante, ¿no? Acá vemos las variedades de quinoa ahí con el muchacho, el campesino, en su plantación. En Sudamérica los fechados más tempranos para la quinoa corresponden justamente a la sierra peruana, entre los 5.800 a los 4.000 años antes de Cristo, mientras que en el norte de Chile hay hallazgos del 2500, ¿sí? Como ya vimos, justamente las dataciones de la costa peruana lo llevan hasta fechas del 8000, como lo que ha propuesto Dilthey hace unos años, pero se ha propuesto que el centro de domesticación sería la selva oriental andina, y es probable que ahí empiecen a aparecer los fechados más antiguos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. En el próximo encuentro vamos a adentrarnos en la domesticación animal.